Buenos días compañeros y profesores del ITCD. En esta ocasión mis compañeros y yo le vamos a hablar un poco sobre la filosofía moderna y los filósofos que resaltaron en la época. Mi grupo está conformado por los filósofos que sobresalieron durante la filosofía moderna son René Descartes, también llamado Renatos, fue un filósofo matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las matemáticas y la física. En un principio, Descartes utilizaba un método para filosofar denominado método escolástico. Luego, rechazó este método para dar el paso al método racional, que se basaba en tratar de aplicar el razonamiento de las ciencias para tratar de expresar lo que ocurría a su alrededor de una manera objetiva. Descartes planteaba la duda como un pensamiento, así que dudar era pensar, y decía que no podíamos dudar sin existir. Es decir, cuando dudamos pensamos y pensamos mientras existimos. Para Descartes nuestras ideas se clasifican en tres: ideas innatas como las de la belleza, ideas adventicias que proceden de las cosas exteriores y ideas ficticias que son creaciones de nuestra propia fantasía. René Descartes es reconocido por su célebre frase "pienso, luego existo", con el cual inaugura el racionalismo occidental. Según esta nueva mirada, la fe ya no puede explicar el mundo. Ahora les voy a hablar un poco sobre el filósofo Baruch Spinoza. Spinoza nace en 1662 en Ámsterdam, Netherlands, en el seno de una familia judía de buena posición económica. Se forma en el estudio de la Biblia y la doctrina religiosa. A los 20 años, descubre el filósofo francés René Descartes, quien comenzaba a propagar el para ellos nuevo racionalismo, con el cual Baruch se empieza a alejar de la ortodoxia religiosa. Es acusado de ateísmo y es excomulgado. Su familia lo deshereda y para subsistir se dedica a fabricar lentes para telescopios. Baruch es considerado uno de los fundadores del pensamiento democrático y se le señala como iniciador del ateísmo. Su filosofía abarca un único objetivo, que es la liberación del hombre en busca de la felicidad. Sus teorías quedan marcadas en el libro Ética, que escribe durante 15 años. En este libro, Spinoza nos da a entender los tres géneros del conocimiento, las cuales son imaginación, razón e intuición. Cuando algo exterior, por ejemplo, la caída de una manzana, afecta a nuestro cuerpo, en la imaginación se forma una idea que corresponde a eso. La imaginación nos permite percibir las condiciones del objeto, si es frío o caliente, si es duro o blando, mas no permite conocer las cosas tal cual son. El segundo género es la razón. La razón conoce las partes de una cosa y la cosa en su totalidad. En el ejemplo de la manzana, ya no se crea una percepción, sino un conocimiento de lo que impactó. En este caso, la razón es el medio por el cual se conocen los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, la manzana cae por efecto de la gravedad. Y por último, la intuición, que permite conocer la esencia de las cosas singulares. La razón se forma una idea abstracta o externa, como el hombre, el perro, el agua. Es la intuición la que lleva a una deducción interna y concreta, es decir, nos dice cómo cada cosa nace y se sostiene en su existencia. Nicolás fue un filósofo nacido en la ciudad de París en 1638. Nació en una familia muy religiosa, razón por la cual se vio influenciado al servicio de la Iglesia. Su pensamiento se nutrió de las ideas de Descartes y de San Agustín, y a partir de esta creó su propia doctrina, llamada ocasionalismo. Para este filósofo, las cosas son el reflejo de lo que Dios quiere que hagamos. Nicolás Malebranche, conocido por sus doctrinas de ocasionalismo y ontologismo.
El ocasionalismo establece que nada de lo que percibimos como relación causa-efecto está realmente vinculado a una causa fuera de Dios, ya que las causas no son otra cosa que la ocasión para que Dios produzca determinados hechos. Un ejemplo un tanto peculiar y de la vida cotidiana es el siguiente. Como nuestro amigo Malebranche nos dice que la única causa es Dios, cuando dos bolas de billar chocan, es Dios quien mueve la segunda aprovechando el choque con la primera, ya que para él los sentidos no ocupan ningún papel relevante en el conocimiento, porque piensa que la única fuente de todo es Dios. Como lo dije anteriormente, Nicolás Malebranche también es un precursor del ontologismo, la cual es una corriente que afirma que Dios y las ideas divinas son las encargadas de producir nuestra inteligencia, en la cual el ser trascendente es el que está más cercano a la causa de Dios. Es decir, que el ser espiritual es el más propenso a que Dios actúe sobre él. Von Leibniz, filósofo matemático, lógico, teológico, jurista, bibliotecario y político alemán, fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII, reconocido como el último genio universal. Leibniz fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y se le reconoce como el último genio universal. Esta es la única persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos del conocimiento. Después solo hubo especialistas. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, física, geología, jurisprudencia, epistemología, lógica, filosofía de religión e historia. René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz integraron el tema de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. Su filosofía se vincula también con la tradición escolástica y anticipa la lógica moderna y la filosofía analítica. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527 en Italia, Florencia. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Nicolás Maquiavelo fue un escritor, filósofo, político e historiador de origen italiano que trabajó en Florencia. Escritor y autor de la obra El Príncipe, que plasmó sus ideas sobre un estado ideal y los diferentes medios para lograr alcanzarlo. Esta obra fue escrita en 1513, pero fue publicada luego de su muerte en 1532. Maquiavelo es considerado uno de los primeros analistas tempranos del poder político. Pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es considerado uno de los teóricos políticos más importantes del Renacimiento, ya que por medio de él se abre camino a la modernidad política y la reestructuración social. Uno de sus pensamientos más importantes dice que si una persona desea fundar un Estado y crear sus propias leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Era partidario de la república, pues pensaba de que todas las comunidades tenían dos espíritus, el pueblo y quien quería gobernar el pueblo. Él siempre quiso sacar el tema del trabajo hacia adelante. Sus ideas han provocado grandes cantidades de ideas contradictorias. Algunos lo consideran como el padre de la crueldad y la tiranía, mientras que otras personas lo consideran un político moderno. En resumen, su pensamiento se basa en la virtud y la fortuna. En su teoría, él afirma que es mucho más fácil conquistar un estados aristocráticos que los estados republicanos, ya que el poder republicano se encuentra dividido entre nobles familias y no es nada sencillo de que ellos le entreguen el poder a un extranjero. 29 de agosto de 1632, 28 de octubre de 1704. Fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos influidos por la idea de Francis Bacon. Realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó en gran medida el desarrollo de la epistemología y la filosofía política. Sus escritores influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como la Revolución estadounidense. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos en 1689. La teoría de la mente de Lutzer, frecuentemente citada como el origen de la concepción moderna de la identidad y del yo, que figuran prominentemente en las obras del filósofo posteriormente como Hume, Rousseau y Kant. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que al nacer la mente era una pizarra o tabula rasa en blanco. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 y murió en 1776. Él fue un filósofo, economista e historiador escocés, que afirma que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible. Para Hume hay dos tipos de conocimientos posibles, las relaciones de ideas y las relaciones de hechos. En cuanto a las relaciones de ideas, a estas proposiciones se llegan por medio de razonamientos del entendimiento, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Por ejemplo, al decir que 2 más 2 es igual a 4 y que la mitad de 8 es 4.
Más sin embargo, las relaciones de hechos dependen únicamente de la experiencia y no es posible llegar a ellas por medio de razonamientos. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que el fuego quema o cómo podemos saber que el agua moja si el azul del agua y su transparencia no implican en absoluto que podamos mojarnos o ahogarnos en ella? Es por esto que este conocimiento nos dice que si solo nos fijamos en las cualidades de un objeto, nunca podremos descubrir las propiedades y efectos que puede llegar a producir este mismo. George fue un filósofo irlandés muy influyente, cuyo principal logro fue el desarrollo de la filosofía, conocida como inmaterialismo o idealismo. Este filósofo escribió un gran sinnúmero de obras. Su pensamiento fue el empirismo, que explica que el conocimiento se deriva de la experiencia. En tal sentido, el filósofo irlandés niega la existencia de sustancias materiales. George, en varias de sus obras, explicó varios ejemplos. George establece que el saber proviene de una experiencia sensorial. Para él existe una separación entre el mundo físico y el mundo mental. Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Defendió la tolerancia por encima de todo, criticó al judaísmo, escribió muchas obras, entre esas Edipo, La Heriada, Historia de Carlos y Brutus, que se dieron en 1730 y en 1718. Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra y murió en Hermenonville el 2 de julio de 1778. Fue un polímata francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, reconocido como un pensador ilustrado. Con sus teorías republicanas fue parte de las ideas políticas que influenciaron en gran medida la Revolución Francesa. Su obra más destacada fue El contrato social. La premisa fundamental de la teoría de Rousseau fue planteada para defender el sistema democrático y de esa manera atacar a las monarquías absolutas. Todo es perfecto al salir de las manos del Creador y todo degenera en las manos del hombre. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Dentro de las principales obras de Immanuel Kant se encuentran La crítica de la razón pura, en la cual se explica la estructura de la misma razón. La crítica de la razón práctica, en donde se incluye la ética, y la crítica del juicio, donde se acerca la estética. Además, Immanuel hizo grandes aportes en campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia. Para Kant, conseguir el conocimiento verdadero, lo que es, y tener una buena moral, el que debe ser, el deber por el deber, son los objetivos más importantes para la persona, lo que le da sentido a su vida y le hace más evolucionada. La educación es un instrumento para lograrlo. Es decir, que Immanuel plantea la educación como el mecanismo para darle sentido a nuestras vidas y ser seres evolucionados. Por eso la frase, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Muchas gracias.